Damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Pepa Bonilla. Pepa, muy buenas tardes, bienvenida. Y Rafael del Castillo. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ambos, como decíamos, ya lo anticipábamos en el sumario, son miembros de la Comisión de Comunicación de Ganemos en Córdoba. Un espacio de confluencia y un marco de participación abierto, plural y democrático, de estructura horizontal, de abajo arriba, desde la base, que quiere construir un poder local democrático que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía a través de su propio empoderamiento. Nos proponéis, Rafael, Pepa, desde Ganemos, además lo hacéis de hecho oficialmente en vuestro manifiesto, un nuevo escenario político y social con una democracia real, directa y deliberativa. Y empezaría preguntándoos lo que seguramente muchos de nuestros espectadores pues aún se cuestionen a la hora de acercarse a este fenómeno y a la constitución de Ganemos. ¿Bajo qué contexto se produce la eclosión de Ganemos en nuestra ciudad y qué marca ese punto de inflexión, ese paso más allá desde una mayoría que ya desde luego, y lo estamos viendo, lleva mucho tiempo sin ser silenciosa? Sí, bueno, en este sentido el planteamiento lo hacemos cuando se tiene en cuenta que en una ciudad como Córdoba, donde lo que está predominando es una política a favor de una minoría, cuando se ha apostado en ese sentido por rescatar lo mismo que a nivel estatal a los bancos y no a los ciudadanos, hay un momento en el cual la gente que estamos un poco en contacto con esas plataformas y movimientos sociales, como pueden ser en esta ciudad, estos desahucios, grupos de mujeres, ciudadanos y ciudadanas de los barrios que están viendo que cada vez su situación y esa política de austeridad nos está llevando a que realmente las cosas que los que nos prometieron hace 4 años que nos iban a sacar de esta crisis, estamos viendo que en realidad lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Hay un momento de inflexión donde gente que estamos con ganas de trabajar desde la postura de defender a los de abajo, tomamos la decisión de hablar entre distintos colectivos y ver la cuestión fundamental de que la ciudadanía empecemos a comprometernos y a ser cada una y cada uno de los ciudadanos de esta ciudad a entablar un proceso donde veamos cómo se tiene que confluir desde la postura no solo de la izquierda, sino desde la postura de los de abajo, como tú bien situabas, para contrarrestar esa política que se está llevando en esta ciudad. En ese sentido, planteamos el debate de que existiera esa posibilidad de presentarnos a unas elecciones con un proyecto ciudadano, con un proyecto que ilusione, donde cuando se habla incluso de empoderamiento a la ciudadanía, queremos explicar qué significa empoderamiento y no es algo, es que los ciudadanos, por una vez, seamos partícipes de esa política municipal, digamos qué es lo que queremos construir y exijamos que la política no se haga para una minoría, sino para esa mayoría que realmente lo está pasando mal. Proponéis, Pepa, Rafael, un nuevo modelo de ciudad, lo cual, bueno, pues evidentemente vemos que implica toda una carrera de fondo, un trabajo acción a acción, como decía pues Ángel Gómez Puerto hace muy poquito, desde lo local, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada ciudad, no solo su tradición, su pasado, su historia, sino también su esencia como sociedad y, como decimos, a la vez, y ya lo adelantaba Pepa, tenemos un reto, un desafío muy cercano en el tiempo, ¿no? En Asamblea se decidía que se llegaría a esas elecciones municipales. Así que, bueno, la pregunta es ¿cómo os enfrentáis? Yo sé que está ahí ese primer objetivo de elaborar un proyecto político que detecte las deficiencias, las grietas de Córdoba, como digamos, como modelo en todos los órdenes, pero bueno, ¿cómo lo enfrentáis? Porque el fenómeno ha eclosionado, ha cristalizado, pero en cuestión de meses nos encontramos ante ese abismo, eso sí, con un panorama especial y particularmente abierto. Se trata de también articular esa indignación que la gente tiene, de ver, como antes muy bien contaba Pepa, de como unos pocos, que son los que han provocado esta crisis y están haciendo pues que perdamos derechos, que estemos cada vez más empobrecidos. Tenemos un gobierno municipal también pues que en vez de estar apostando por las necesidades de la gente, apuesta por privatizar servicios públicos,
por echar a empleados públicos. De hecho, pues hay varias sentencias ya que demuestran cómo el gobierno del señor Nieto ha hecho esto hasta incluso de manera ilegal, ¿no? Entonces, esta articulación lleva a que este tipo de gente heterodoxa, que participa, que milita en muchas organizaciones sociales, políticas, sindicales y tal, tenemos que buscar que lo que nos une, que es mucho, y estamos trabajando en torno a eso para ser capaces de crear este proyecto político que Córdoba necesita, de manera que consigamos por fin que las instituciones que hay en Córdoba se pongan al servicio de las personas, al servicio de la mayoría, al servicio de los que sufren, de los que están abajo, de la gente que lo está pasando mal, y no de unos pocos que pues ejercen el poder desde sitios donde no se han presentado a ninguna elecciones y tal, y nuestras instituciones consienten eso. Se trata de eso. No sé si Pepa querías sí, bueno, apuntalar. Remarcar además que en este proceso, que cuando se constituye todavía entendemos que hay, estamos ciudadanos quizás en una perspectiva más conscientes, pero tenemos que ser capaces, no de ilusionar, porque ilusionar muchas veces es transmitir ilusiones. En este momento creo que si la ciudadanía somos capaces de conectar con ellos, y cuando hablo de ciudadanía hablo de toda esa gente que también está luchando, pero que a veces esperan que seamos salvadores en unas elecciones, sean capaces de implicarse. Y en este sentido yo creo que el tema de la motivación tiene que ser que participemos muchísimo más, no dejemos que hagan política, como ya la ciudadanía ha cuestionado los partidos tradicionales de siempre. En ese hecho hemos constatado precisamente cómo se abre una brecha de cuestionar el bipartidismo, incluso de cuestionar los viejos estilos de hacer política, y en ese sentido yo querría dirigirme, como madre que soy y como otras madres de esta ciudad, y sobre todo porque creo que las mujeres tenemos una nueva forma de hacer política, porque hemos estado acostumbrados a cuidar de hacer el tema de los cuidados que se nos ha encomendado, del sentido de la economía del bien común, y en ese sentido sí que pido que mujeres den el paso a trabajar en este proyecto para que seamos capaces de mirar a nuestros hijos a la cara, llenar, en este sentido, queremos que sea esa mochila de esperanza, que seamos capaces de cambiar esa forma que nos están imponiendo la política tradicional, para poder mirar a nuestros hijos a los ojos y decirles: estamos queriendo construir una forma nueva para devolveros la ilusión y la esperanza, en este sentido, en la forma nueva de hacer política. Y ante este panorama y bueno, esta confluencia o esta búsqueda al menos de alianza de toda la ciudadanía desde abajo, como decíamos, desde la base, son muchos los ciudadanos que se preguntan cuál es la fórmula. Hace muy poquitos días Alfonso Alba publicaba en Cordópolis, reflexionaba en ese artículo sobre la percepción de lo que está sucediendo, sobre todo bueno, pues después de esa última asamblea de Ganemos en Córdoba, en la Facultad de Ciencias del Trabajo. Ese debate, porque si bien hemos dicho antes que ya se decidía participar, concurrir a esas elecciones municipales, sí se aplazaba el postularse como agrupación de electores o como coalición de partidos. Y claro, volvemos a la pregunta inicial. Los ciudadanos se preguntan cuál es la fórmula, aunque lo sucedido ayer con ese debate entre las dos propuestas de Podemos, entre los dos Pablos, ¿verdad?, ha dejado más que claro que la propuesta que va a llevar Podemos adelante es la de Pablo Iglesias, y esto evidentemente tiene unas implicaciones también, ¿no?, sobre todo este panorama, lo que está sucediendo. Pero centrándonos en Ganemos, y ahora si queréis hablamos de esa relación o de esa vinculación, ¿en qué punto estamos? ¿Cuál sería la fórmula? ¿De qué manera o por qué camino hay que operar? Bueno, pues nosotros no podemos aquí pronunciarnos acerca de la fórmula, porque como tú bien has dicho, es un debate abierto. Nosotros animamos a la gente a que entre en la página web que tiene Ganemos, es ganemoscordoba.org. Ahí hay un enlace donde uno puede participar y puede leer las diferentes opiniones de las personas que apuestan por una fórmula o por otra. Animamos encarecidamente también a la gente a que acuda el día 9 a nuestra asamblea,
donde pues se van a presentar ambas fórmulas. Va a haber un equipo de personas que defienda los pros y contras de una de las fórmulas y que apuesten por una fórmula concreta, y otro equipo que apueste por la otra. Entonces, recomendamos a la gente que se informe a través de estos canales, que sobre todo vaya a nuestras asambleas, que pregunte, que participe, que opine, que debata. Y bueno, yo estoy convencido que la inteligencia colectiva de la gente que hay en Ganemos Córdoba, que es mucha y que es más que la suma de las inteligencias individuales de cada uno de los miembros que hay ahí, pues creo que nos llevará a escoger el camino mejor. Yo confío en que esa madurez la tengamos. Bueno, y a la espera efectivamente de ese 9 de noviembre, esa fecha que tenemos marcada en rojo y además ya muy próxima en el tiempo, en nada nos encontraremos y podremos pues bueno, reflexionar sobre lo que haya sucedido. Os pregunto, en esa creación, en esa configuración de un contrapoder ciudadano y dadas las implicaciones de la propuesta que realizaba y que ganaba con una amplia mayoría ayer mismo Pablo Iglesias desde Podemos, os pregunto cómo recibe Ganemos este resultado, porque evidentemente esto ya pues nos va marcando al menos la hoja de ruta de Podemos y cómo pueden interactuar ambos proyectos, ¿no? Yo en esa línea creo que es interesante saber, al menos que lo que está claro es que hasta ahora Podemos no tenía una definición y se acaba de hacer. De todas maneras, como ya antes comentábamos, en este proyecto lo que sí teníamos claro, la gente que intentamos construir el proyecto, es que no se estaba, aunque en este momento el debate queda abierto, pero no se estaba como coalición, sino como ciudadanía. En ese sentido, para mí la postura de Podemos lo único que marca en este momento es que la gente que estaba esperando esa cuestión dentro de esa organización tenga su postura. De todas maneras, como decimos, el debate está abierto en Ganemos. Desde la postura que podemos plantear, como decía Rafa, es como miembros de la Comisión de Comunicación, y en ese sentido lo que sí esperamos y que sea positivo, sí estamos un sector de gente que está claro que el proyecto surge como algo ciudadano, como decíamos, como una nueva forma de hacer política, y en ese sentido se estará abierto, y por eso queremos animar a que toda esa población participe para que supere en democracia a los viejos estilos y no sean ni los partidos que ahí puedan estar o no, sino la ciudadanía quien con su voz nos diga o nos oriente y nos anime a cómo tenemos que trabajar. Introducías, Pepa, pues bueno, un asunto también tremendamente relevante, ¿verdad? Y es esa convivencia entre iniciativas ciudadanas como esta y determinadas siglas, ¿verdad?, partidarias. Precisamente Monedero hace muy poquito advertía sobre la existencia de partidos que, según su criterio, se están equivocando y quieren convertir a las agrupaciones populares en marcas blancas de sus objetivos. Os pregunto, ¿siente esta amenaza hoy por hoy Ganemos en Córdoba? Bueno, pues eso habría que preguntar a cada una de las personas de Ganemos. Pero vosotros como representantes de la Comisión de Comunicación. Yo no la siento, yo creo que Ganemos es, eminentemente, es un proyecto cuyo protagonismo es de las personas. En el manifiesto que tiene Ganemos queda muy claro que está compuesto por personas y que las diferentes organizaciones políticas pueden apoyar el proyecto, pero como organización no forman parte. Son las personas, las diferentes organizaciones que se están implicando, lo están haciendo desde el punto de vista que están enviando a su militancia a trabajar allí por un Ganemos fuerte, que sea de la gente, ciudadano, que genere el contrapoder ese que tú has estado comentando, y sobre todo pues que consigamos conquistar Córdoba para ponerla al servicio de la gente, y que las instituciones sean de la gente y no sean de unos pocos, como antes estaba comentando Pepa.
Ganar Córdoba para las personas y su sueño colectivo y común, un deseo que junto al diagnóstico que hacéis de, bueno, pues del panorama, del paisaje actual, coincide seguramente en muchísimos puntos con otras tantas organizaciones. Como decíamos al principio, se ve y se prevé, y desde luego ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Un panorama electoral tremendamente abierto, muy complejo, ¿verdad? Ese paisaje. Y como comentamos, en muchos sentidos se dan la mano diferentes organizaciones que pertenecen a ámbitos diferentes, aunque ya hemos comentado y así lo hemos escuchado además muchísimo en las últimas semanas. Estamos en un momento, y ya lo ha dicho Julio Anguita en muchas ocasiones, en el cual vamos más allá, ¿no? de izquierdas, de derechas. Decía Pablo Iglesias, y Íñigo Errejón también lo ha comentado en alguna ocasión desde Podemos, que estamos en un momento en el que tenemos que hablar de la oposición entre la democracia y la oligarquía, la democracia y la dictadura, pero aún así, bueno, han surgido organizaciones que aspiran, ¿no?, a situarse en un determinado lugar, y por ejemplo os hablo del caso de Ciudadanos en Córdoba, que también se ha constituido pues muy recientemente, aunque el proyecto en Cataluña naciera ya hace algunos años. ¿Cómo conviven organizaciones, iniciativas como Ganemos Córdoba con otras también jóvenes que llegan a la ciudad y que quizá, como decíamos al inicio de esta reflexión, quizá no compartan algunos puntos, pero sí que coincidís en el diagnóstico y en el deseo de devolver Córdoba a los ciudadanos? Sí, Ángela, como tú bien decías, haciendo referencia a Julio, creo que el momento, y por eso Ganemos quiere ser eso, tiene que ser una llamada totalmente de convicción a los ciudadanos, y no tenemos ningún problema en que existan otras organizaciones que también se llamen Ciudadanos y quieran plantear eso. Creo que la llamada es precisamente a que no sea una historia, como bien decíamos antes, de izquierda o de derecha, sino entusiasmar a esos votantes, sean del PSOE, sean de Ciudadanos, sean votantes del PP, que entiendan que la forma que se ha hecho hasta ahora de hacer política no beneficia a esa mayoría, sino que está sacando y haciendo más ricos a esa minoría, que todos esos ciudadanos se sientan entusiasmados con un proyecto como Ganemos, en el cual lo que queremos es, no que los que estamos aquí digamos que queremos devolver la ilusión, sino que los ciudadanos trabajen conjuntamente con ese proyecto para ser capaces de que el 57 o el 60, el que sea, de la población cordobesa, devuelva la riqueza a quien realmente, y el trabajo a quien realmente lo merece, y es los ciudadanos, la mayoría de esta gente, que estamos con la cuestión de la crisis pagando realmente la austeridad, y sin embargo los que nos han conducido a esta crisis siguen enriqueciéndose, y eso lo van demostrando las propias estadísticas. Entonces hacemos una llamada a que participen con nosotros toda esa gente descontenta de esa forma de hacer política. Cabría pensar incluso en un acercamiento de esas diferentes iniciativas ciudadanas que, bueno, pues a priori están operando de manera independiente en aras de esa ruptura del bipartidismo que se señala como principal problema de la sociedad actual. Bueno, nuestras asambleas son abiertas, horizontales, y pues aquellas personas que compartan este diagnóstico que nosotros estamos hablando, las invitamos a que vayan, a que enriquezcan con sus opiniones, con su diversidad, lo que ahí hacemos, y serán bien recibidas como personas, como ciudadanos, y sobre todo como gente que está indignada ante el acoso y esta pérdida continua de derechos que estamos sufriendo. El panorama, desde luego, como decíamos, difícil, y actualmente la inmediatez convulsa. Estamos, como quien dice, a muy poquitos días, menos de un mes, de esa semana ya de la lucha social. Seguimos recibiendo datos de la tasa de desempleo que son altamente preocupantes, concretamente en la ciudad de Córdoba, y el descontento es masivo, y no solo hablamos de nivel municipal, sino también regional y a nivel estatal. Nuestra pregunta es si realmente en estos meses pueden ir tomando fuerza
estas iniciativas y si realmente consideráis que, ya centrándonos en el nivel local, el bipartidismo está realmente en peligro. Vemos que ya se han producido esas primarias en el Partido Socialista, que ya tenemos a la candidata Isabel Ambrosio. El Partido Popular de momento no se pronuncia, aunque sí trascendía de una reunión el comentario por parte de José Antonio Nieto que habrá cambios, habrá novedades. No sé cómo lo vivís todo esto vosotros desde Ganemos. ¿Veis que hay nerviosismo, que hay miedo o sencillamente pues estamos ante ese previo habitual, meses antes de unas elecciones municipales? Bueno, yo creo que el nerviosismo, tú te situabas en la ciudad, pero lo que está claro es que el bipartidismo sí que está nervioso, no solo por la propuesta de Ganemos en Córdoba, sino está claro, cada día nos levantamos con un nuevo caso de corrupción que afecta fundamentalmente a los partidos mayoritarios, aunque en algunos momentos también al resto de partidos. Y en ese sentido creo que el bipartidismo sí que ha quedado claro que está en declive y eso a ellos les preocupa. Y les preocupa que alternativas como esta ciudadana sí que están minando de alguna forma y minando su forma de hacer política, y están viendo que hay ciudadanos que están cansados de las promesas, de las historias y no han visto resultados como antes decíamos. Yo creo que sí hay un cierto nerviosismo en Córdoba y a nivel estatal. O sea, además los propios resultados que se están publicando de la pérdida de la Alcaldía de Madrid por parte del PP, y sobre todo es que el que hoy tengamos unos datos de que el 75, no sé si era o el 85% de los cargos del PP estén imputados o detenidos, es un síntoma de que la ciudadanía tiene que ir replanteándose qué candidatura y qué postura sigue votando. Vamos a noticia por día, desde luego, ¿no? Ahora con la operación Púnica y en estos meses todo lo que irá llegando y que espero que podamos comentar con vosotros. Pepa, Rafael, ha sido de verdad un placer poder conoceros primero y también pues invitaros, y lo hacemos aquí oficialmente y en directo, a que en sucesivas ocasiones vayamos hablando y compartiendo estas reflexiones y realizando este diagnóstico sobre la situación de Córdoba y cuáles son esas propuestas y esas iniciativas que llegan desde Ganemos en nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias y que bueno, que el periodo en que no nos veamos sea muy breve. Muchísimas gracias a vosotros y a ti en concreto, y nada, animamos a la ciudadanía a que nos... Y sobre todo decir a la gente que el día 9 tiene una cita, el sitio aún no lo sabemos porque lo estamos organizando, pero que estén pendientes de las noticias que nosotros ponemos tanto en nuestra web como en Twitter y Facebook, en las redes sociales que estamos trabajando, a las que pueden acceder desde nuestra web, ganemoscordoba.org. Pues nos quedamos con esa dirección web, con ese portal, también a través de Facebook vamos a encontrar toda la información permanentemente actualizada. Pepa, Rafael, muchísimas gracias y, como decimos, hasta muy pronto, de verdad. Gracias.